Bienvenidos a El Debate de France 24. Soy Marina Colorado, en sustitución de nuestro compañero Santiago López González. Esta semana el programa está dedicado a los incendios que llevan semanas consumiendo la mayor selva tropical del mundo, la Amazonía. No solo Brasil está sufriendo los efectos de las llamas, sino que Paraguay y Bolivia también se están viendo afectados. Para hacernos una idea de la magnitud de estos incendios, veamos algunas cifras. En Brasil existen más de 80.500 focos activos, de los cuales más de la mitad está en la Amazonía brasileña. Estas cifras suponen, según cifras del Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil, un incremento del 83% frente al mismo periodo en 2018. De estos incendios, 1.000 se detectaron en esta última semana. Bolivia, segundo país más afectado, ha visto cómo 728.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego. Y finalmente resaltamos la cifra de 20 millones de dólares, que es la ayuda prometida el lunes por el grupo del G7 para ayudar a combatir estos incendios. Para debatir sobre este tema nos acompañan en el estudio de France 24 Clara Santa Fe, bióloga, directora del programa de biología de la Universidad del Bosque de Colombia y magíster en bioética. También contamos con la presencia de Lilia Roa Fuentes, doctora en ciencias biológicas de la UNAM y encargada del doctorado en estudios ambientales y rurales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Gracias a las dos por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias por la invitación, Marina. Gracias por la invitación. Claro que sí. Y vía Skype desde Brasilia está con nosotros André Guimaraes, director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía, el IPAM. También nos acompaña Paulo Moura, licenciado en Ciencias Políticas, que nos acompaña desde la ciudad de Sao Paulo. Bienvenidos y gracias por su tiempo en France 24. Buenas noches, muchas gracias. Y a ustedes, los televidentes, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales en nuestra cuenta de Twitter, @France24_ES. Puede dejar su mensaje con la etiqueta numeral El Debate F24. También pueden participar a través de Facebook y de Instagram. Comencemos hablando por la polémica de por cómo comenzaron los incendios. El ministro de Medio Ambiente de Brasil echaba la culpa a la sequía, algo que también han dicho por parte de Bolivia, ¿no? El presidente Evo Morales también. Bolsonaro incluso llegó a insinuar que eran las ONGs las que estaban iniciando estos incendios. André Guimaraes, en Brasil, desde el IPAM, ¿cuáles son las causas reales? ¿Se conocen? ¿Se han determinado las causas de estos incendios? Marina, esta es una combinación de factores. En primer lugar, el fuego es una práctica usual en muchas áreas del mundo para preparación de los suelos, y también en Brasil y también en la Amazonía. Entonces, la producción o la preparación de los suelos es uno de los problemas. El otro problema sí es la seca, la ausencia de lluvia que tenemos en este periodo, desde ahí abril, mayo hasta septiembre, octubre. Hay poca lluvia en la Amazonía, entonces hay mucho combustible, hay mucha posibilidad de incendios. Pero el más grave que tenemos ahora es una decisión política del gobierno de no hacer acciones preventivas, acciones para preparar el país para la temporada del fuego, que deberían ter ocurrido esas acciones ahí por el principio del año. Entonces el gobierno decidió que no habría inversiones, no van a hacer esfuerzos, y ahí está la situación. Entonces es una combinación de factores, pero la decisión política ha agravado mucho la situación. Quisiera preguntar, antes de cerrar este tema, ¿es la sequía peor este año que en otros años, o realmente es más o menos lo normal para esta época? Ok, estamos teniendo problemas de comunicación con nuestro invitado, con André Guimaraes. Aquí en el estudio, Clara, ¿tiene algo que añadir a lo que dijo André Guimaraes? Desde los temas ecosistémicos, la descripción es así: el planeta está funcionando diferente. Sí podemos decir que hay picos de sequía, que la Amazonía, al ser
tan grande y al tener tanta vegetación, ¿tiene focos donde se pueda generar incendios? Claro que sí, pero estoy totalmente de acuerdo con él porque no solamente en la Amazonía brasilera, sino en toda la Amazonía, las decisiones políticas en áreas de conservación, mitigación, monitoreo y prevención no son simplemente un discurso, se vuelve una herramienta asertiva para generar cultura de conservación y cultura de protección. Una medida política puede hacer que un incendio termine en un desastre de esta magnitud, definitivamente. Precisamente el gobierno de Jair Bolsonaro ha sido bastante criticado por su lenta reacción a los incendios y también, a pesar de que ha empezado a imponer medidas, como por ejemplo la firma de este decreto de prohibir las quemas durante 60 días, realmente ha sido bastante criticado, al igual que el gobierno de Bolivia, de Evo Morales. Paulo Moura, desde Sao Paulo, ¿cuál es su opinión con respecto a la respuesta que ha tenido el gobierno de su país ante estos incendios? Bueno, en primer lugar me gustaría contestar la estadística presentada porque ella decorre de un problema ocurrido en el site del INPE, que es el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, que hace la monitoración de las quemadas con 2 satélites. Uno de largo espectro que capta los puntos de calor, pero no tiene precisión, y otro satélite de precisión que va por encima de estos puntos más críticos. Y de ahí nacen los datos que alimentan la prensa, ¿no? El site del INPE publica estos datos y hubo ahí un problema técnico con la divulgación de estos datos. En primer lugar, como la temporada de quemadas, ¿no? Con la sequía no se ha terminado, no es posible afirmar, como han dicho ahí en el texto de la presentación del programa, que hubo un crecimiento de 88%. Esto ocurre de un error de un periodista que no es especialista en la área, que entró en el site del INPE y captó datos e hizo el periodista, un cálculo. Este cálculo alimentó una materia de prensa y esta materia de prensa fue publicada en una sesión de noticias del site del INPE. Entonces, considerando datos los satélites de la NASA e incluso ahora que cambió la dirección del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, los datos del propio instituto no permiten afirmar todavía que las quemadas de este año tienen la proporción que han atingido en la media. Sean mejores o peores, disculpe que lo interrumpa, sean mejores o peores las estadísticas con respecto al año pasado, que se queme la Amazonía sigue siendo un problema bastante grave con el que Brasil le toca lidiar porque pues es parte de su patrimonio natural. Bueno, sí, lo que hay sí el problema. Estamos en un año diferenciado de sequía, ¿no? Más grave de que los años anteriores, y hay posibilidad de que haya un crecimiento. Al final del periodo se va a saber y se va a poder decir. Pero hoy, con los datos existentes, hay sospechas de que haya un pequeño crecimiento en proporciones a lo que hubo en los otros años. Entonces, por ejemplo, los peores años de sequía y quemadas fueron durante el gobierno del presidente Lula. Y no hubo nada de esta onda mediática, de esta histeria ambientalista en la media, como se está ocurriendo ahora. Bueno, aún este problema técnico de lectura de la realidad, ¿no? De interpretación de los satélites y de la manera como la media trata, sí hay un problema que ya fue citado por los especialistas que me anteceden. La sequía provoca quema natural, hay un aspecto cultural de los agricultores y la gente que vive y que usa el fuego para reciclar pasto, para desmatamiento. Este es un problema. Sí. Entonces hay desmatamiento legal y hay desmatamiento ilegal. Sí. Entonces no estoy a decir que no hay un problema, pero que este problema asumió... Quisiera, perdón, otra vez que lo interrumpa. Quisiera darle la palabra a Lilia Roa Fuentes, doctora en Ciencias Biológicas, al respecto de lo que está diciendo nuestro invitado desde Sao Paulo. Ok, gracias. Mira, es importante entender
que a pesar de que los números tal vez en este momento no sean muy claros y se haya prestado para algún tipo de controversias, es muy claro que entender que hace muchos años la información y el conocimiento que se ha generado indican que las temporadas de sequías tienden a incrementarse tanto en magnitud como tanto en la cantidad de lluvia que va a dejar de caer como en el número de días de sequía que van a durar. La Amazonía brasilera es la Amazonía más seca de toda la cuenca, entonces tiene graves problemas. En ese sentido, es más vulnerable a las quemas, porque esos procesos de sequía lo que provocan es que se acumule mucho combustible en el suelo de estas selvas. Entonces, las prácticas, como dice el invitado, las prácticas culturales de quema tendrían que tener un control, pero no este año y no en este momento, por la seca particular o porque estamos en este gran incendio, sino que históricamente y con las transformaciones que hemos venido teniendo en las condiciones climáticas, debe haber una política que mantenga muy claras las restricciones de quema y las restricciones de uso de suelo y la heterogeneidad del suelo que se debería mantener a nivel de propietarios para evitar que llegue a tener estas magnitudes. Entonces, la magnitud del incendio en términos de geográficos, el área que se está incendiando, ¿cierto? La temporalidad, el número de días que dura incendiándose, hace que haya cambios en las temperaturas de quema e incluso las cenizas y cambian su calidad, incluso las condiciones del suelo cambian hasta cierto punto que rompemos los umbrales. Recuperar estas selvas va a ser muy difícil. Además es un círculo vicioso, porque cuanto más se queme, más sequía va a haber, porque hay menos producción de lluvia. Y perdóname, yo agregaría un tema que creo que es importante, concordando con la profesora, y es que él tiene razón en estar preocupado de que de pronto las cifras no favorezcan, pero el tema no es que si se quemó un porcentaje más, un porcentaje menos. Es que si los países que tenemos Amazonía sabemos la dinámica ecosistémica, el tema real acá creo que la preocupación en general es el tipo de respuesta que se está emitiendo para generar mitigación y reparación. Entonces, si hay quemas, no podemos esperar 20 días a mirar qué se hace, porque el ejercicio se salió. El ejercicio de respuesta no es asertivo. Claro, yo entiendo que la mayoría de personas lo llevan a un nivel político y cuando uno lleva todas las cosas a nivel político se desdibujan. Pero el tema real no es porque sea un partido A o un partido B. El tema real es que no hubo una respuesta asertiva de mitigación. Y lo que a todos nos preocupa, que de pronto el profesor nos puede aclarar, es que ¿por qué no se permitió la entrada y la colaboración de expertos en el tiempo que era para mitigar este incidente? Creo que esa también es algo que todo el mundo está sobre la mesa. Entonces, trasladémosle la pregunta entonces a Paulo Moura en Sao Paulo. ¿Por qué no se permitió la entrada de ayuda o por qué no se actuó con más rapidez? En primer lugar, es necesario decir que el gobierno empezó en enero y ante una situación de crisis fiscal gravísima, ¿verdad?, de los gobiernos anteriores, y es un gobierno de reformas, de transformaciones, incluso en las políticas ambientales. Entonces, el cambio de gobierno del pasado al este causó una transición que implicó en cambiar gente, la coordinación de los organismos estatales, de las instituciones encargadas de la gestión ambiental. Esta transformación está en curso. Y como dicen los americanos, el deep state, ¿no? Hay una resistencia burocrática, porque este gobierno está cambiando las reglas de estabilidad del funcionalismo público, la previdencia y todo, y hay una resistencia ideológica. Esos organismos están todos, aunque eventualmente no les guste hablar de política, ¿no? A esta gente no les gusta Bolsonaro y hay resistencias burocráticas en estos. No claro, voy también a decir las que no políticas hubo y las fallas. medidas que ha tomado Bolsonaro demuestran que está más interesado quizás en sus intereses de las personas que apoyaron a su campaña, como la agroindustria, que quizás en proteger el medio ambiente. Voy a hacer una pequeña pausa. Vamos a pasar un momento a Bolivia, que como dijimos también... Discúlpeme. El agronegocio es interesado el agronegocio brasileño es sustentable, no está en Amazonia. El agronegocio brasileño está en las regiones central, sur, sudeste, centro-oeste, no está en Amazonia. No es el agronegocio brasileño que destruye la naturaleza.
Hay otra distorsión mediática y de informaciones que no corresponde a la verdad. Los problemas de Amazonia no decorren de la estructura del agronegocio brasileño, que es sustentable, competitivo, incluso amenaza los intereses de los agricultores franceses. Y hubo ahí también una coincidencia de intereses políticos electorales de Macron, ¿no? Entonces, no voy a decir que el gobierno brasileño no tenga tenido fallas, que no tenga cometido errores, y hay circunstancias también de esta transición de gobierno y otro de adaptación de un gobierno que empieza y eventualmente, y admito, pueda tener ajustes en su visión de la cuestión ambiental. Clara Santa Fe, ¿quería contestarle a Paulo? Sí, creo que tienes razón. De hecho, el modelo brasilero es, si me permiten el término coloquial, uno de los mamás en tema de control biológico, en temas de agrícolas y sostenibilidad. En eso usted tiene toda la razón. Pero creo que también es necesario que ustedes entiendan la sorpresa de sus vecinos cuando ustedes han generado un modelo económico bastante sostenible desde la agricultura, pero no, o están acabando mejor, con uno de los modelos económicos que ustedes también fueron los papás de eso, que es generar negocio en la opción de tener selva. Entonces creo que entiendo su preocupación de pronto porque cuando uno lee la prensa y ve cosas distorsionadas, pues le da molestia, pero créame que el tema es que si ustedes fueron el país bandera en generar un modelo de negocio asertivo en el agro y en generar un modelo asertivo económico, no ambientalista por salvar pájaros y un modelo romántico, no, un modelo económico en volver un negocio tener selva, porque tienen una de las industrias de cosméticos más posicionadas del planeta, pues todos nos quedamos muy sorprendidos en que dejen quemar un negocio sostenible para una sociedad interesante y con mucha investigación como es Brasil ante el mundo, y dejar pasar el tiempo y no dejar que los demás entremos a colaborar. Esa es la sensación de que tenemos los países vecinos, por ejemplo. Bueno, Bolivia, que es uno de los países también afectados por estos incendios, también ha recibido críticas, sobre todo el gobierno de Evo Morales, porque ha puesto en marcha, porque había aprobado una práctica que se llama el chaqueo, que también permite la quema de tierras. Ahora ha puesto en marcha un operativo de emergencia para hacerle frente a la situación, y previamente nuestra corresponsal en Bolivia, Mary Vaca, presente en Roboré, que es un municipio del departamento de Santa Cruz, que es uno de los más afectados por estos incendios, nos daba detalles de las críticas precisamente al presidente boliviano. Hola, ¿qué tal? Durante esta jornada, el presidente Evo Morales ha anunciado aquí en la población de Roboré que se abre a modificar la normativa que permite la ampliación de la frontera agrícola y las quemas controladas en la Amazonía y en la Chiquitanía boliviana. Él ha dicho que hace falta un consenso nacional para que todos estén conformes con la nueva legislación. Esto implica a ganaderos, ecologistas, indígenas y todos aquellos que tienen que ver con el tema del bosque. Por otro lado, el mandatario ha dejado por unos minutos sus actividades oficiales y se ha sumado a las tareas de los bomberos para sofocar incendios, esta vez en el Chaco boliviano, donde hay un nuevo foco de calor. Eso ha encendido la campaña política en Bolivia, pues los opositores consideran que el mandatario está haciendo proselitismo con la tragedia. Ellos, los opositores, tampoco se salvan de esto, pues el oficialismo también les acusa de hacer campaña electoral con los incendios, pues han insistido que el responsable de esta situación es el presidente Evo Morales por haber aprobado esta norma que permite la ampliación de la frontera agrícola en los territorios forestales para crear áreas agrícolas. Por otro lado, tengo que comentarles que la cooperación internacional ha empezado a fluir, pues en la Unión Europea, por ejemplo, ha aprobado la dotación de ayuda humanitaria a Bolivia para que se puedan sofocar los incendios. La Cancillería también ha informado que ya existen $2 millones recaudados de parte de diferentes países para sofocar estos incendios. En ese contexto, el gobierno francés ha anunciado también que va a pagar el costo de 5 helicópteros, es decir, el funcionamiento de 5 helicópteros para que contribuyan en estas tareas. Quisiera ir ahora con nuestro invitado en Brasilia, del IPAM, André Guimaraes. ¿Qué piensa o cuál es su posición desde el IPAM acerca de los recortes que ha venido haciendo el gobierno de Bolsonaro a las diferentes entidades que monitorean y que le ponen límite, por así decirlo, a las políticas en contra del medio ambiente?
Mira, como estaba diciendo Marina, el problema de fuego en la Amazonía es muy complejo. El gobierno ha tomado dos medidas recientes. Una es una ley que organiza los ministerios con el ejército para combatir las quemadas de los fuegos en la Amazonía. Eso es muy importante. Fue una decisión que ha tomado hace unos pocos días. Y ayer una otra decisión muy importante que fue la decisión de una moratoria. No se puede más tener fuego en Brasil, en todo el territorio de Brasil, por 2 o 3 meses. Entonces son medidas importantes, son medidas que nosotros de la sociedad civil tenemos solicitado, tenemos hablado con el gobierno. Entonces estas posiciones muy retóricas de soy contra esto y aquel otro, en este momento no son importantes. Lo que importa es que la sociedad, junto con el gobierno, con los centros de investigación, tiene que trabajar. Porque ese problema, eso es un punto que debemos hablar aquí también. Ese es un problema que debe se agravar en los próximos años por cuenta de los cambios climáticos. Entonces, tenemos que tener una actitud muy madura, con mucha inteligencia, con muchos datos científicos para que podamos aprender no dejar que este problema se perdure por los próximos años. Brasil ha hecho un esfuerzo muy grande desde los años 2000, 2002 para bajar la deforestación de la Amazonía. Fue bien sucedido hasta ahí 2012, 2013. Después empezó a crecer nuevamente la deforestación. Entonces tenemos un desafío que es recurrente, ¿no? Pero el problema es que con los cambios climáticos ese problema debe se quedar más grave en los años que vienen, en los años adelante, y hay que tener medidas concretas para el fin del fuego y, más importante, para que no se repita más adelante. Lilia Roa Fuentes quiere contestar a lo que estaba diciendo nuestro invitado, Andrés. Sí, claro. Yo sé que estamos en los límites territoriales de Brasil y de Bolivia por la situación actual. Sin embargo, yo creo que estamos de acuerdo con la profesora y con el invitado que lo que está pasando es consecuencia de una transformación que estamos haciendo a nivel global y no una transformación que hace exclusivamente los brasileros o los bolivianos. Es una transformación que hacemos todos con la altísima demanda de carne, con la altísima demanda de soya, con la altísima demanda de cuero. Exacto, entonces la demanda la hacemos todo el globo, ¿no? Y ahora, bueno, están sufriendo las consecuencias directas en ciertas regionalidades, pero también las consecuencias las va a sentir todo el globo, con esto que está pasando específicamente ahí en estos puntos de la Amazonía. Entonces, esto es un resultado de unos comportamientos de uso que tenemos los seres humanos en la actualidad, ¿cierto? Y las consecuencias, como dice el invitado en Brasil, van a empeorar en este tipo de acciones, de quemas, pero de sequías extremas. Si no cambiamos nuestros hábitos de consumo. Es un problema que está viendo la Amazonía y los ojos están ahí, y el presidente y los aspectos políticos, ¿cierto? Pero es un tema que es consecuencia de los usos que hacemos nosotros y de las demandas de bienes y servicios que estamos haciendo realmente. Y como bien dices, es un tema que está afectando concretamente a Brasil y a Bolivia ahora mismo y a Paraguay. Sin embargo, las consecuencias son internacionales, son globales. Me gustaría hacer una pregunta, usted es magíster en bioética. ¿Qué dice la bioética acerca del no cuidado del medio ambiente, por mucho que sea un tema que Bolsonaro cree que es un tema nacional, que la ayuda internacional está disminuyendo su soberanía en Brasil? ¿Qué dice la bioética de la inacción internacional acerca de un patrimonio mundial como es la Amazonía? Mira, en términos de bioética podemos hablar, la Amazonía es un bien mundial, pero entonces todos tenemos que obrar desde un principio de no maleficencia, y es lo que acaba de explicar la profesora. Todos tenemos injerencia sobre nuestras acciones y las acciones repercuten en todos los ecosistemas. También hablamos de autonomía, pero la autonomía no es tomar decisiones de frontera, la autonomía no es generar decisiones donde yo vinculo la política, la toma de decisiones sobre pueblos enteros. La autonomía es aquello que me permite reflejar mis acciones y tomar decisiones coherentes donde entre la equidad y la beneficencia para todos. Si estamos hablando, todo el mundo dice el pulmón del mundo,
bueno, que es un pulmón invertido. Eso es un punto, ¿no?, que vamos a tratar más tarde. Entonces, pero si todo lo vemos, no debemos, la culpa, insisto, y la profesora tiene razón, no la tiene Brasil. La bioética nos sirve para ver un panorama general y para actuar desde principios de autonomía, en donde la autonomía nos sirva para generar acciones en conjunto para beneficiar a todos los pueblos. Claro, es una respuesta que debería ser mundial, pero sin embargo Bolsonaro como que se rehúsa a recibir esa ayuda. Estamos muy centrados en Brasil porque es el país más afectado, obviamente, por esos incendios, pero bueno, como vemos son varios... Es el doliente actual, digámoslo. Claro, exacto. Más adelante puede ser Colombia, puede ser Perú. Más adelante podemos estar hablando de quemas e incendios. Hoy la prensa ha reportado incendios otra vez en África. O sea, es que en este momento el foco y la noticia, y como todos tenemos un toque político, se centró en Brasil. Pero insisto, y para el profesor que está ya un poco apesadumbrado y afligido, el tema es que no permitieron que los demás pudiéramos trabajar en pro de todos. Y hay un tema que coincido con el otro profesor. La investigación no puede tomar toques políticos, porque cuando la investigación llega a ser política, las herramientas que arroja la investigación para toma de decisiones en beneficencia de todos dejan de funcionar. Sí, se han centrado más en resolver la crisis política y diplomática que la crisis ambiental que se está viviendo en el país. Exactamente. En la región. Nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Sacone, está en Apuí, en el estado de Amazonas, y nos envió previamente el siguiente informe con reacciones a las medidas anunciadas precisamente por el gobierno de Jair Bolsonaro. Escuchemos. Las primeras lluvias están dando tregua a Apuí, el municipio que durante semana ha encabezado la lista de los municipios con más incendios. Se encuentra en el estado de Amazonas, que también bate récords, el agosto con más focos de incendios de los últimos 21 años, 6.145 en total. Ayer hemos conocido la noticia de que Jair Bolsonaro ha aprobado un decreto que prohíbe durante 60 días las queimadas, es decir, los fuegos controlados en los campos para abrir pastos o para sembrar. La noticia ha suscitado reacciones controvertidas en una región donde Bolsonaro ganó con el 70% de los votos. Muchos ganaderos y agricultores reconocen que ellos usan el fuego porque no les queda más remedio. No tienen dinero para arar, para comprar tecnología, y al final el fuego es la forma más barata de poder seguir produciendo y sobrevivir. Incluso nos han contado en la brigada antiincendio que a veces los propios agricultores avisan cuando van a poner fuego para evitar que el fuego se extienda a la selva tropical y que sean multados por el órgano fiscalizador federal que es el IBAMA. Por cierto, esta medida de Bolsonaro puede quedarse en agua de borraja si no hay una suficiente fiscalización. La Amazonia es un territorio inmenso y el IBAMA lleva padeciendo recortes de presupuestos en los últimos años, y en esta temporada, en la gestión de Bolsonaro, incluso hemos podido comprobar cómo no puede ni siquiera hablar con los periodistas. Entonces, todos nos advierten de que sin fiscalización y sin controles es posible que en los próximos años la Amazonía siga quemando. Volvemos a tocar un tema que mencionó nuestra invitada Clara Santa Fe acerca de la Amazonía, que es el pulmón del planeta. Ha habido bastante controversia acerca de esta afirmación. ¿Qué tan real es eso? Lilia, perdón. Gracias. Pues mira, como pulmón del planeta, más bien en términos más coloquiales, algunos investigadores lo han llamado como la bomba, que lo que hace es jalar la humedad del océano, ¿cierto?, y traerla a la parte continental. Entonces eso es lo que tenemos ahí, una bomba que jala humedad, trae esa humedad, la trae hacia las cordilleras, y además hay unos procesos muy importantes de reciclaje de esa agua que traemos del océano, ¿sí? Y esa función es muy importante, y además con la pérdida en la cobertura vegetal que estamos teniendo por estos incendios, eso se va a cambiar totalmente. O sea, no va a haber suficiente capacidad de cobertura vegetal para jalar agua del océano. Eso es un problema grave, ¿sí? Cuando nosotros... Y cuantificable por unidad de área incluso, y eso ya científicamente se conoce. O sea, ya sabemos, si hacemos una transformación de una hectárea de bosque húmedo tropical a pasturas, ya entendemos cuánto dejamos de jalar de agua, ¿cierto? Y de traer esa agua de la parte oceánica a la parte continental. Eso es un problema que nos va a afectar a todos, a toda la cordillera andina, ¿cierto?,
a lo largo de la cordillera andina, que es como la pared que recupera toda esa agua que viene jalando la Amazonía, y eso entonces nos va a traer consecuencias muy, muy graves, porque esa agua que choca contra los Andes vuelve a caer a la Amazonía. Entonces, ese sentido... Quisiera preguntarle a André Guimaraes en Brasilia. No es el pulmón del planeta, pero obviamente la Amazonía tiene un papel muy importante en los ciclos globales de clima. Explícanos un poquito acerca de esto, por favor. Definitivamente no es un pulmón, porque consume más oxígeno de lo que produce. Entonces, las cosas de producción de 20-30% del oxígeno del mundo es una mentira. Para mí, la Amazonía es mucho más como un corazón, porque está ahí, como ha dicho la invitada, que está ahí como una bomba de agua para circulación, pero no solamente de agua, también de carbono y otros. Es también un local de estoque de biodiversidad. Entonces, la importancia de la Amazonía para el mundo va para mucho adelante de lo que un pulmón. Creo que estas informaciones no correctas no ayudan a encarar realmente el problema. Entonces, la Amazonía no es pulmón, no produce oxígeno líquido, produce o está estocando, está cuidando de la biodiversidad. Algo cerca de 20% de todas las soluciones que la vida encontró en ese planeta están ahí en la Amazonia. Entonces, ese es el tesoro. Un minuto de programa, perdona que lo interrumpa. Un minuto de programa. Paulo Moura, por favor, en 20 segundos, ¿cuál es la solución entonces a este problema, cree usted? Yo creo, primero, estoy de acuerdo con que han dicho de que las soluciones para sustentabilidad ambiental son capitalistas, así como ocurrió con el agronegocio en Brasil, que ha comprendido que la armonía con el medio ambiente es buena para el agronegocio, para la sostenibilidad de la agricultura. El mismo concepto debe ser adoptado en la gestión de las soluciones ambientales para Amazonia. Perfecto. ¿No? Clara Santa Fe, por favor. Lo siento, nos quedan 30 segundos de programa, básicamente. Creo que si todos apuntamos a lo mismo, a desmitificar la política, los presupuestos y generar más responsabilidad social y ambiental, podemos generar más impacto en nuestras decisiones. Y Lilia Roa. Gracias. Yo creo que debemos impactar un poco más en el control de las prácticas a escala local, figuras de conservación, mecanismos viables y efectivos de seguimiento y educación. Pues educando es lo que estamos tratando de hacer también aquí en France 24. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, tanto desde Brasil como aquí en el estudio. Gracias al equipo técnico y a ustedes gracias. Sigan con más en france24.com.